ese era el esquema en general aceptado. Entonces, el conflicto está ya en el examen médico, digamos, después cuando usted escribe está sola con su conciencia, pero tiene un documento que firmó el representante del trabajador, el trabajador y el representante de la RT, que da cuenta de ese momento. Por lo tanto, el momento de la semiología y de la conformación del acta es un momento conflictivo. Alguien puede decir, no, mire, usted dice que tiene hipotrofia y que tiene choque rotuliano, y yo no percibo choque rotuliano y yo no percibo que tenga hipotrofia. Y lo mide él y mide igual. Y lo mide usted y hay 2 centímetros de diferencia. ¿Cómo puede ser? Esto está lleno de magos. Está lleno de magos que miden lo que se les da la gana. Entonces, el problema es complejo. ¿Cómo hacer? Uy, ¿cuánta gente? Qué bueno. Bueno, ¿cómo hacer? Entonces, cuando usted está en el momento del examen y del acta... Bueno. No, se acopla. En el momento de la culminación del examen, cuando usted tiene ya el acta confeccionada, entonces lo que puede pasar es que usted le deje escribir al colega, cosa que no es nada agradable. Usted escribe que es blanco y el otro va y escribe que es verde y rojo. Así que se crean situaciones que es necesario saber sobrellevar con equilibrio, digamos, parte del oficio de ser... ¿Se está escuchando bien? Está medio psicodélico el tema porque viene con eco. Déjame probar a ver si te muteo. Tenés 2 dispositivos conectados. No. Ahí apagué el Zoom del teléfono. Se va a apagar uno ahí. Bueno, entonces, volviendo al tema del acta. El punto es ese, ¿no? Digamos, yo lo que aconsejo es suma objetividad, mucha medición, escribir clarito y conciso, lo más objetivo que se pueda, sabiendo que esto es producto de controversia. Por ejemplo, yo tenía muchos conflictos con las ART cuando estaban, o sea, es claro, ustedes se darán cuenta por algunas cosas que yo jamás voy a ir en contra de los intereses de un trabajador. Tampoco me salía del baremo, porque eso, si no, es sumamente objetable, digamos. Entonces yo me movía en esa franja. Pero para lo que yo observaba de esa época, es que los médicos de la CRT eran sumamente manipuladores, muy amigos de hacer gauchadas al estilo de los visitadores médicos, etcétera, etcétera, y terminaban imponiendo su punto de vista, porque eran gente de más experiencia, imponían sus puntos de vista, el trabajador, digamos, lógicamente hay una gran asimetría si está solo, incluso los médicos representantes de los trabajadores no siempre querían contender en el momento de la audiencia. Entonces, ser objetivo y no aceptar las sugerencias de los médicos de la RT me ha llevado a tener una enorme cantidad de dificultades. Por ejemplo, que mis dictámenes colgaran en las oficinas de los legales de alguna RT, como ejemplo de lo que no hay que hacer, y o que algún compañero, que eran buenas personas, qué sé yo, pero me pusieran como sobrenombre indubio. Porque la regla, querida Josefina, la regla sobre la que está construida la civilización desde la época de los romanos es que usted condena con pruebas, si no, no condena. Es preferible que un culpable ande libre antes que un inocente
sea decapitado. Entonces, indubio pro reo, decían los romanos. Los romanos, indubio pro reo, eso es constitutivo del derecho y del derecho romano en particular. En el caso de la medicina laboral, es obvio que nosotros tenemos que aplicar el principio del indubio pro operario. No todos los colegas los ven así. Yo he tenido gente, digamos, que tenía que ser el fiel de la balanza, como es el médico de la comisión médica, no de parte, pero en las conversaciones privadas usted se daba cuenta que ese hombre consideraba que todos los trabajadores venían a la comisión médica a robar. Ni se le ocurría discutir condiciones de trabajo, ni prevención, ni promoción, ni el negocio que está en la base de la ley 24557, ni de todas las cosas que se podrían hacer y no se hacen, ni que ese baremo, ni que ese listado de enfermedades profesionales tiene ganadores y perdedores, adivinen quién. Entonces, él consideraba que si alguien se llevaba una indemnización era un castigo a las pobres ARTcitas. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros estamos. Se puede ser traumatólogo, se puede ser objetivo, se puede hacer un acta, se puede ver si esa rodilla está estable o tiene líquido, pero lo que no se puede es actuar descontextualizado, sin historia y sin conocimiento del tablero donde uno desarrolla su labor profesional. Esto lo podría extender también al hospital y también a cualquier actividad nuestra. Cada vez que uno agarra una lapicera y receta la prótesis más cara, o receta el medicamento más caro, por marca, qué sé yo, y si lo hace inocentemente, bien, pero uno tiene que saber que uno tiene, desde el punto de vista profesional, que actuar contextualizado con las cosas que pasan. Se nos fue una hora, ¿no? Según veo, se nos fue una hora. Primera hora 10. Bueno. Entonces, ya mencionamos las lesiones, ya mencionamos que no es por el dolor, sino por lo objetivo que se evalúan. Entonces, a ver, en esta parte yo pedía un voluntario, pedía una camilla y hacíamos el examen de una rodilla. Eso se los voy a deber, y acá en mi casa, solo, aislado, sin coronavirus ni nada, les voy a decir que el examen físico está en todos los manuales, está en todos los libros, y el traslado de eso a la parte, digamos, del acta y después del dictamen es bastante natural. El baremo va siguiendo todo el cuerpo, digamos, en sus partes móviles y sus partes musculares, y eso tiene una serie de cuestiones que podríamos enumerar. Podríamos empezar, por ejemplo, por el raquicervical. El raquicervical tiene determinada movilidad, muy amplia, debe ser palpado, deben ser registradas las asimetrías, debe ser evaluada su musculación, y la movilidad se puede perfectamente medir con el famoso goniómetro. La incapacidad, en general, está dada por las limitaciones en la movilidad, según recuerdo del baremo. Lo mismo en la columna, digamos. En la columna dorsal y lumbar, ahí hay un par de maniobras, aparte de la movilidad. La movilidad son siempre flexión, extensión, lateralizaciones y rotación hacia un lado y hacia otro, en todas las mediciones que se registran de la columna. Son esas 6 dimensiones. En el caso de la parte lumbar es muy importante la maniobra de Adams. Yo creo que siempre tiene que estar registrada la maniobra de Adams. El paciente de pie, lo más simétrico que pueda, se inclina hacia adelante y usted puede ver claramente si tiene cifosis
o si tiene escoliosis, o sea, si tiene desviaciones laterales o si hay un dorso plano. La columna tiene, ustedes conocen, cero desviaciones laterales y tiene una lordosis fisiológica cervical, que puede estar aplanada, tiene una lordosis dorsal y una cifosis fisiológica dorsal y una lordosis lumbar. Eso debe ser registrado y deben ser registradas las contracturas musculares si las hubiera. En el caso de la columna y de los dolores de columna debe ser registrado, lógicamente, si hay dolores lumbares irradiados a los miembros inferiores y en el caso de la columna cervical si hay dolores irradiados al miembro superior. Digamos, lo clásico en la semiología de la columna es hacer la maniobra de la SEC, no puede faltar. Digamos, con el paciente acostado en la camilla, usted levanta la pierna que está examinando y por elongación del nervio ciático usted va a obtener dolor y se registra a cuántos grados usted obtiene dolor en la parte posterior de la pierna, es el signo de la SEC clásico. Otro signo bastante fácil de obtener es si el paciente tiene dolor al producir la maniobra de Valsalva. Eso se llama maniobra de Knapp-Seeger y es una maniobra bastante objetiva también que usted puede registrar. Hay otras maniobras, la maniobra de Thomas, pero básicamente lo que me parece a mí que no puede faltar nunca en un examen de una columna es el signo de Adams y el signo de la SEG, supongamos el signo de Knapp-Seeger. La maniobra de Thomas está destinada más a ver si hay rigideces en la cadera para registrar. En el caso de el baremo lo va llevando, cuando uno está evaluando una determinada articulación, el baremo en los miembros lo va llevando a los movimientos que se registran. En el caso del hombro, si no recuerdo mal, se llama elevación anterior, elevación posterior, aducción y abducción, y rotación interna y rotación externa. Siempre hay discusiones con cómo se toman las rotaciones. Yo voy a hacer acá una pequeña demostración, digamos, acá estaría 0. ¿Se ve? No se ve. No se ve. Tengo la cámara... Tenés la cámara fija. Tengo la cámara en fija. Bueno, se murió el teléfono. Bueno, la cuestión es que hay que registrar la rotación interna y externa. Eso puede hacerse con el hombro pegado al cuerpo o con el hombro a 90 grados, digamos. Los resultados varían, pero en el equipo hay que acordar cómo se toman las rotaciones del hombro. El codo es más simple, tiene flexo-extensión y tiene la muñeca, flexión y extensión, y pronación y supinación. Son los movimientos del miembro superior, y después seguimos con cada dedo. En cada dedo debe ser medido, ¿no? Qué lástima que no tengo cámara. Debe ser medido con el baremo las articulaciones de cada dedo. La metacarpo falángica tiene normalmente un rango de 0 a 90 grados. Cada 10 grados de disminución de la movilidad suele ser 1% de incapacidad. La interfalángica proximal tiene una movilidad mayor, es entre 0 y 120 grados, y la interfalángica distal en general se mueve de 0 a 70 grados. La disminución de esas movilidades está claramente marcado en el baremo. En el caso del pulgar ofrece siempre un poco más de dificultad medir la articulación proximal del pulgar, la carpo metacarpiana, y después está lógicamente la metacarpo falángica y la interfalángica. Ahí aparece un fascista con la mano ahí levantada. No tengo una buena computadora, la cámara está fija prácticamente.
Esas son las dimensiones que se miden con el goniómetro en el miembro superior. Cuando vamos al miembro inferior, con el paciente en decúbito dorsal se miden las movilidades de la cadera. Lógicamente la cadera tiene movimiento universal porque es una articulación redonda, pero lo que se registra es perfil, viendo de perfil la flexión. A veces hay que poner al paciente boca abajo para medir la extensión, o si no se puede hacer parándolo de pie. La aducción, recuerden que aducción es todo lo que acerca al miembro al eje del cuerpo. La abducción, que es la medición de cuánto puede uno alejar del eje medio del cuerpo, el miembro inferior, eso en la cadera. Después está la rotación interna y externa. Yo creo que hay que tomarla con la cadera 90 grados, la rodilla 90 grados, y ahí uno puede ver la rotación del muslo hacia la parte interna, que es seguida por la pierna, y hacia la parte externa, y ahí con la pierna uno puede medir fácilmente el grado de movilidad que tienen las rotaciones. O sea, la movilidad de la pierna es lo que objetiva, cuando la cadera está a 90 grados y la rodilla a 90 grados, el grado de rotación que tiene la cadera. En el caso de la rodilla es una articulación que tiene flexo-extensión, y ya mencioné las maniobras principales. Hoy día nadie se guía en el diagnóstico de rupturas meniscales por los signos meniscales, si bien hay que conocerlos, pero lo que sí no se puede desconocer son las maniobras del bostezo, del cajón y el choque rotuliano. Y la medición por el lugar que le da a la hipotrofia en las lesiones de rodilla, la perimetría del muslo. El tobillo le llaman flexión plantar y flexión dorsal, o flexión y extensión, y tiene 30 grados de aducción, o sea, de acercamiento a la línea interna del retropié, y 20 grados de abducción. Bueno, otra piedra del escándalo del baremo es la medición de la movilidad y o rigidez de los dedos. Eso es bastante complicado de transmitir, pero bueno, también ahí hay que tratar de utilizar el goniómetro pequeño, y en general es un terreno más para la estimación según la sensación que tiene el médico del tipo de lesión. Entonces, si usted puede encontrar la forma de ir siguiendo el baremo con el goniómetro en la mano, con alguien que colabore, o con usted mismo, o tratándose con respeto entre dos compañeros, y medir las mediciones fisiológicas, va a ponerse canchero en el uso del goniómetro y de ir registrando las cuestiones. Cuando uno está más en el oficio, rápidamente, en la medida que va anotando las mediciones de la movilidad, uno ya se va dando cuenta, como diría Menem, in pectoris, que por dónde va a ir la incapacidad que tiene, si va a ser cero, si va a ser importante, si no va a ser importante. Lógicamente, cuando uno tiene grandes lesiones y grandes incapacidades, el examen tiene que ser más riguroso todavía, digamos. Porque uno sabe que eso va a ser apelado, que va a ser discutido, que va a ser a lo mejor materia de un juicio, entonces hay que ser particularmente riguroso en la evaluación. Nunca hay que saltearse ningún paso de la evaluación. No se puede no tener en cuenta alguna articulación o alguna lesión, por pequeña que sea. Todas las lesiones deben ser evaluadas y sumadas según un criterio que ustedes van a estudiar en algún momento. Cuando corresponda, se suman linealmente cuando son de un mismo miembro.
y cuando son de miembros distintos se evalúan por el criterio de capacidad restante. ¿Conocen eso? Es muy importante tener en cuenta cuando se confecciona ya el dictamen, tener en cuenta los criterios de capacidad restante para evitar desagradables situaciones cuando nos apelan los dictámenes que nosotros hemos, o nos rebaten los peritajes que nosotros hemos generado. Cosas simples. Mediciones con un transportador, un goniómetro. En el caso de la columna tiene cierto interés la medición de las angulaciones de las vértebras. Ahí hay que tener lógicamente un negatoscopio, hay que tener buenas radiografías y otra vez hay que tener el lápiz blando, el transportador, para poder medir qué grado de aplastamiento, por ejemplo, tiene una vértebra, para tratar de tener una medición que dé base al dictamen. Entonces, hasta acá los elementos, digamos, de las lesiones más frecuentes que hay en las consultas, en las audiencias de las comisiones médicas, que son las traumáticas y las ortopédicas. Después, más complicado es generar incapacidades o evaluar las incapacidades que se dan en las enfermedades profesionales, sobre todo en las tenosinovitis, que suelen tener poca repercusión en la movilidad y mucha repercusión en la función. Eso es un grave problema que tiene el baremo y que, bueno, que uno debe aprender a manejar en las audiencias. Hacemos una pausa. ¿Preguntas? Silvia, genere ahí que se durmieron todos, no creo que sea así. No, acá estamos. A mí me gustaría agregar que como vos decís, la hipotrofia cuadricipital es un punto bastante álgido y clave, y nosotros estamos tomando la perimetría a 7 centímetros del borde superior de la rótula y a 10 centímetros. O sea, hacemos doble toma en relación a que si ¿Y si hay un centímetro? Si hay 1 centímetro de hipotrofia, ¿cómo lo consideran, Silvia? Y muchas veces, si estamos todavía en plazos legales para continuar tratamiento, se intenta primero un continuar tratamiento para mejorar esa hipotrofia pequeñita, y luego, si vuelve con la misma medición y no mejoró nada, ya se le determina la incapacidad. Pero no hay una incapacidad, digamos, que vos consideres a partir de acá, confiero utilizo en el baremo el renglón que dice hipotrofia cuadricipital. Sí, yo lo considero a 1,5. Hay compañeros míos que todavía esperan que sea 2 centímetros. Pero hay otros que somos de la vieja escuela que estamos en 1,5 y, como vos decís, es poner la firma y bancarse la que se venga. Bueno. Toda medición tiene que tener en cuenta los errores del observador. Eso está en cualquier metodología de la investigación. Esto no deja de ser una pequeña investigación, están los errores causados por las mediciones del observador. Entonces, volviendo al tema, digamos, si yo considero a partir de 1,5, el centímetro de costurera es sumamente elástico. Soy yo el que decide. Soy yo el que decide, en realidad. Es el observador el que decide si son 2 o 1,5. Nunca hay que poner, si usted, por ejemplo, el parámetro que tiene
Menos de 1,5 no es hipotrofia. Más de 1,5 es hipotrofia. Nunca ponga 1,5. O pone 3 o pone 0. Porque no hay que dar pie a la discusión. Entonces eso es una especie de experiencia de la acción, digamos. No se exponga a que no trabajemos con fracciones, digamos. O es o no es. No sé qué le parece, Silvia, mi criterio. Sí, sí, estoy de acuerdo. El tema de cuando bueno, si hay alguien que, lógicamente usted no puede, si se va a poner para sí mismo esta regla de tratar de ser objetivo, hacer cualquier cosa después. Ahí aparecieron en mi pinche pantalla, alguien dice, jajaja, el Estado es en lo Cohen ya, el asado es en lo de Cohen ya. Silvio, no sé si estás o te perdimos. Te veo congelado y no se te escucha. Volvé a la pantalla si podés. Después leemos el chat. Lo perdimos. Ah, está entrando de vuelta. Estoy otra vez. Estoy otra vez acá. Date, Silvio, ya estás. Bueno, no quiero dar más clases así. La verdad que es un espanto. Ahora estoy con el celular otra vez. Hola. Nosotros estamos Hola, acostumbrados. Josefina. Hola, Josefina. Siempre veo a Josefina. Hola a todos. Hola, iPhone. Hola, Walter. Bueno, por ahí a esta altura tendría que parar con este monólogo. Hola, Silvia. Y ver si hay, como no me pueden tirar cosas, no me importa, me pueden decir lo que quieran. ¿Qué dice Josefina? No, ¿Hay vamos alguien que bien. ¿Hay alguien que esté trabajando en esto o son todos aspirantes? Sí, yo hago pericias. Voy ¿Haces generalmente pericias? como médico de parte. Y he ido a comisión médica con Silvia. Sí, y Silvia estaba ahí en el fiel de la balanza y vos ibas a pelearle los mangos al trabajador. Así es, así es. Y estaba la parte de la RT, No, de parte siempre del damnificado. pero había otro médico de parte de la RT en el consultorio. Siempre, sí, sí, siempre está. Pero ya es un círculo cerrado que nos conocemos todos. ¿Y cuál era tu vivencia? ¿Con qué espíritu ibas ahí? Si Silvia no te medía la hipotrofia o medía mal con el goniómetro, ¿cuál era tu actitud? No, pero es como vos decís, depende mucho de quién te toca, es muy, depende mucho del observador y realmente es el de la comisión médica el que realmente toma la decisión. Yo lo veo así. ¿Y no lo Y, peleás aparte, vos? y la verdad que no, mucho no, pero porque me falta experiencia. ¿Te falta experiencia o pensás que es contraproducente? No, me falta experiencia, creo yo. Porque te voy a decir una cosa. A ver, si viene un representante del trabajador o de la RT y me pudre la audiencia, al final se va, al final escribe lo que quiere y se va,
y muchas veces yo he observado que los representantes de los trabajadores se inhiben porque piensan que después el que hace el dictamen es el médico, y si lo fastidia va a ser castigado en el momento del dictamen. Vos sabés que hay variables Sí, según cómo se redacte el dictamen, a favor o en contra sí, de eso, alguien. eso lo vivencié mucho en la vieja comisión médica. Y al principio eso lo viví, sí. Eso tenés razón, sí, es así. Sí, Entonces, es un sistema que está destinado a hacer análisis objetivo, pero resulta que el representante del trabajador no sabe, digamos, tiene una asimetría y tiene una imposibilidad de discutirle al médico, no hay equilibrio ahí. El representante del médico piensa, y si yo rompo mucho con que él está midiendo mal, se me arma un conflicto con el que en definitiva tiene la decisión. Y la RT también hace eso, pero la RT, por lo menos en las comisiones médicas nuestras de Buenos Aires, tenía ahí un local que era una especie de comité de las ART, donde todos los médicos de las ART nos iban midiendo a cada uno de los médicos de las comisiones, y al final uno termina haciéndose amigo, porque claro, viven. por eso te hablé del círculo cerrado. Yo siempre pensé lo mismo, como convive el del RT, convive adentro del mismo de la comisión médica, yo pensé de un arreglo siempre con la comisión médica, siempre lo pensé, y siempre lo sostuve eso. O sea, es que yo no vi hecho de corrupción, en 10 años no vi hecho de corrupción, no vi que ningún médico que hacía dictámenes se corrompiera y ganara. No, Tengo algunos no, casos sospechosos, pero no, es muy poco lo que siempre probable. Lo que que puede sí ser veo es que es muy subjetivo. pero puede ser tendencioso, porque se ven todos los días, y muchas veces por día realmente. Pero bueno, es un pensamiento mío ese. Probable. Entonces, es una profesión en la que uno tiene que rehusar hacerse muy amigo de nadie. Y a mí me lo han dicho. Me han dicho, yo no creo creo que no es así, pero eso depende de cada uno. Pero a mí me dijeron una vez, acá no tenés amigos, que yo no, para mí no es así, pero bueno. Pero los eruditos me dijeron, no, acá no hay amigos. Es más, son enemigos, me han dicho hasta ese punto hemos llegado. Bueno. Pero bueno, son criterios. Sí. Hay toda una concepción de la medicina en general, no solo en esto, que piensa que el paciente es el enemigo. Yo Sí, me puse el sallo, no sé si será correcto o no, de que cuando uno trabaja en el Estado, trabaja para garantizar cierta objetividad y cierto equilibrio, y me puse como norma el ser prooperario, no arbitrariamente, lógicamente, porque si no me voltean todos los dictámenes, pero si yo puedo objetivar algo, no. Y hay situaciones sumamente enojosas, para recordar algunos, ¿viste? Qué sé yo, el tipo y no mueve el hombro, cero. sí. Eso te pone muy mal, porque Luego no, ve la sí, lesión y no da. Y tal el cual. tipo, Sí, entonces ahí se te crean una cantidad de dilemas. sí. ¿Viste, qué sé yo? Enseguida te empiezan a contar los viejos, sí, vino uno con muletas, qué sé yo, acá le dieron no sé cuánta incapacidad, qué sé yo. Cuando llegó a la esquina revolvió la muleta y no sabes cómo corría. Sí, pero uno más o menos, vos tenés experiencia en lo que es las simulaciones, dentro de todo, pero uno se da Sí, cuenta, ¿verdad? Y tengo un poco de esquina, pero no claro, tanto. sobre todo de vos y Silvia, que tienen vasta experiencia en esto, pero sí, uno es más, vos sabés que uno los entrena. Depende de qué lado de la balanza estás, entrenás a lo que Bueno. Yo entrenás. estoy radicalmente en contra de los caranchos. No es la Pero forma de defender a los trabajadores, ni inventarles enfermedades, ni
No, mucho no, menos producirle cicatrices, pero que lo hay, lo hay. no, pero el mercado es gigante, es un mercado enorme el que yo veo a diario. Se Y ven sobre los todo dos cuando... extremos. ¿Eh? Se ven mucho los dos extremos, porque está el que Claro. simula y exagera su dolencia, Sí, pero sí, también por parte de la tal cual. ART muchas veces dan altas, hay lo mismo que tanto los diagnósticos, sobre todo en el tratamiento, también hay una gran disparidad donde te dicen, no, puede volver a trabajar. Y la verdad que uno lo ve en una condición donde no podés someterlo nuevamente a ese mismo puesto de trabajo, y hacen tratamientos en una semana, tratamientos récord que te dicen, bueno, ya puede volver a trabajar. Y la verdad que Sí, no está en coincido. condiciones y siempre está la excusa de que no, exagera y medir el dolor es imposible. Yo creo que nos vamos a los dos extremos muchas veces. Así es. Así Tal es. cual. Y escúcheme, Josefina, ¿y usted es una persona del equilibrio, tipo los budistas así, No, o no es soy muy equilibrada. una persona que se va a los extremos? Uno busca el equilibrio, pero bueno, no Siempre, se logra siempre, ¿no? siempre. A veces se busca el extremo y a veces se busca el equilibrio. Sí, ¿Cómo está? ¿Usted tiene hijos, Josefina? sí. ¿Y el cariño que les prodiga es máximo o equilibrado y en el medio? No, máximo. Máximo. Ahora no Escuche, porque lo eché, porque si no, no puedo, es imposible. escúcheme, le voy a contar una anécdota personal acá. Yo era el médico traumatólogo del barrio, iba a acompañar al equipo de fútbol 5 del barrio y había un goleador. Un goleador que a mí me desagradaba particularmente porque era pretendiente de mi hija. A mí no me gustaba, porque era del barrio, la madre me gustaba menos que él, y menos aún me gustaba el apellido. Se llamaba Ortotti, una cosa así, que yo decía un nieto que se llame así, digamos, no me gustaba. Silvia, te juro por Dios que no me gustaba. Bueno, la cuestión es que el centro delantero no prosperó como centro delantero y trabajaba en estas cosas de reparto. Entonces un día me viene a ver y había tenido un accidente y tenía un gran cuádriceps el goleador, pateaba fuerte. Tenía un arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, del cuádriceps. Se había arrancado el cuádriceps. La RT lo había atendido, lo había operado, le había colocado un tornillo, lo había rehabilitado, estaba de alta, tenía una clara hipotrofia, tenía una severa limitación de la flexión y una severa limitación de la extensión. No podía extender la rodilla. Si usted se fija en el baremo, por cada grado de pérdida de la extensión de la rodilla, cosa que es muy razonable por el daño que causa la marca, por cada grado de limitación es 1% de incapacidad. O sea que si este joven tenía una limitación de la extensión de 10 grados, ya arrancaba con una incapacidad del 10%. ¿Sí? Me viene a ver, tenía la citación para la RT, yo miro a qué médica le había sido asignado, le digo, mirá, es una persona de bien. Una persona de bien. Vos andá y hacé lo que la doctora te diga. Entonces, el goleador fue y después miro el dictamen y había salido con 0% de incapacidad. Entonces un día me lo cruzo acá en el barrio y le digo, ¿por qué teniste 0% de incapacidad si vos no podías estirar la rodilla? No, pero la doctora me dijo, haga el máximo esfuerzo, esfuércese, y yo me esforcé. Ay, pobre. Y salió con 0%. Yo le hablé a la doctora, le digo, che, este pibe tenía una lesión muy grave, vos le diste 0% de incapacidad. Sí, pero movió todo, Giglio. Le dije que se esfuerce y el tipo se rompió ahí. ¿Y qué querés que haga? Si movió y estaba el médico de la RT, qué sé yo, le tuve que poner lo que medía en rango fisiológico. Así que Josefina dije, bueno, qué suerte que mi hija no le dio bolilla al goleador. Porque la verdad que era una lesión
que le va a traer sus problemas y sus dolores de cabeza, era una secuela. A lo mejor la mejor manera de evaluarla no es por la movilidad, pero yo sé que esa lesión le va a traer secuela a la larga al goleador. ¿Sí? A lo mejor cuando tenga mi edad va a terminar con un reemplazo de rodilla, vaya a saber, pero eso no queda funcionando bien, eso va a quedar con una disfunción. Entonces, si lo que tenemos es eso, y usted ve que es una lesión realmente consistente, operada, solamente por la movilidad y con situaciones como esta, usted tiene que saber que el legislador le dio algunas herramientas. Le dice, mira, trate de ser lo más objetivo posible, pero también también dejó mucho margen para el criterio médico. Entonces yo lo que estoy llamando es a tenerse fe, a ejercerlo, conocer bien la herramienta, conocer bien el baremo, estar siempre con los elementos de medición y tampoco depender solo de una presunta objetividad, porque se pueden cometer muchas injusticias. No sé, entonces, en definitiva, ¿cómo? No, perdón, en su experiencia, por ahí uno escucha, sobre todo el médico del RT, como que los tratamientos de las patologías los tienen estipulados, más allá de la individualidad del paciente. Un desgarro, bueno, 15 a 21 días de rehabilitación, si te accedes, día 22 tienen el alta, no importa en qué condiciones quedó post tratamiento. ¿Es tan así en su experiencia? No sé cómo... No, mira, nosotros estamos primero de todo, cuando te dicen que hay que en la medicina hay 3 subsectores, digamos, obras sociales, Estado y privado, eso no es así, hay 4. Hay que incorporar el sistema de riesgo de trabajo. Y hay que pensar que el sistema público es de todos, que lo mejor que podemos hacer para que el sistema público, de los que solo tienen el sistema público, sea bueno, es que todos podamos ir al hospital público. Pero el sistema de las ART es muy particular. Fíjese que no hay uso irracional de medicamentos. Y obedece, por las características de la gestión que tienen las ART, a estrategias gerenciales. Está recontra estudiado históricamente por los actuarios, y ahora imagínese con toda la información que se puede recoger, qué es lo menos oneroso para la ART. Entonces, lo que hacen ellos es, a todos los meniscos, ellos no discuten si el menisco se rompió el domingo, se rompió el lunes. Si el trabajador denuncia, le piden la resonancia magnética. No lo rechazan. Y si tiene un menisco roto, en general lo operan rápido. Las rehabilitaciones son horribles y las altas son lo más precoces posible. Esa es su estrategia para minimizar el daño de ese tipo de patología, ruptura meniscal. Ya cuando hay ligamentos, qué sé yo, ya se complica, pero la ruptura de menisco solo, ellos apuntan a minimizar, y después en la comisión médica apuntan a que todos los meniscos reciban la indemnización mínima, el 3%. Es de 3 a 6 si no hay hidrartrosis o hipotrofia, y más si hay hidrartrosis o hipotrofia. Ellos tratan de pelear para que el paciente no tenga hidrartrosis. Y ahí te discuten, no tiene hidrartrosis. Sí, yo le encuentro hidrartrosis. A ver, déjame ver. No tiene hidrartrosis, no tiene hidrartrosis. Entonces, ellos apuntan a minimizar los gastos que tienen con los meniscos con esa estrategia. Yo creo que se operan muchos meniscos de más, porque obviamente ahora con los métodos de diagnóstico que tenemos, muchas de las rupturas meniscales operadas podrían andar muy bien con kinesiología, y depende de la persona, depende de la edad, depende de la actividad que tenga, del grado de exigencia, si usted decide o no decide, pero se operan más las imágenes que la clínica, por ejemplo. Claro. Eso obedece a una decisión gerencial. Yo me resisto a eso, a que la medicina sea tan mansa en este terreno y tan autoritaria cuando logra ciertas autonomías en los consultorios, cuando uno ve las sobrefacturaciones, las sobreindicaciones de cirugía. Entonces,
y somos los mismos médicos. Entonces hay una discusión pendiente en la profesión acerca de cómo desempeñarse en este tema. En fin, yo, como va haciendo, veo que ya son la hora, enfatizaría en este tipo de cuestiones. No es tan difícil usar un transportador, un goniómetro, hay que conocer el baremo, hay que conocer todas estas situaciones. Siempre que uno hace un examen de este tipo hay que ser exhaustivo, no hay que comerse ningún paso, hay que utilizar los elementos de medición y siempre hay que estar con la neurona atenta porque uno está sabiendo que ese acta que está haciendo genera un determinado dictamen y que en la medida que el acta no te deje margen de maniobra, después vas a estar encorsetado. Entonces, ese margen de maniobra que se da cuando vos redactás y firmás el dictamen y cuando redactás y firmás el acta son momentos sumamente críticos que tenés que estar atento y vos darte cuenta, digamos, de ya en alguna medida vos vas prefigurando qué es lo que querés hacer con ese paciente que tenés ahí, y ahí otra vez vuelvo al tema de que la clínica, la impresión médica, lo que te delegó el legislador, los márgenes de maniobra que te dio el legislador para actuar en estas situaciones tan conflictivas, es lo que vos tenés que tener como respaldo para tu procedimiento. No es tanto lo que hay que saber en el objetivo, sino que hay que saber cómo colocarse en la circunstancia esta. Para los que les toque trabajar en las ART, yo les diría que, bueno, uno tiene que trabajar, ya lo dijo el Martín Fierro, lo dice la Biblia, si quieren les recito, ha de trabajar el hombre para ganarse su pan, etcétera, y la mujer también, pero bueno, no se dejen domesticar por las ARTs porque son actores que se llevan la parte del león en todo este juego. Increíble. Son negocios financieros. Entonces, y si le toca trabajar con el trabajador, dice, hay un libro muy importante de Horacio González que dice que la picaresca española, la picaresca criolla, es parte de la resistencia de los sectores populares. Hay que ser pícaro. Ahí tiene una bibliografía, lea Horacio González, lo que dice sobre la picaresca, pero no es de ortopedia y traumatología. Mire, para ortopedia y traumatología hoy día está todo en Internet. Está todo en Internet, ¿qué va a leer? Esto es un arte práctico, digamos. Nadie escribe sobre estas cosas. Por eso es raro encontrar un viejo traumatólogo que quiera compartir con ustedes su experiencia vital. Es más que la bibliografía. Pero ustedes tienen que hacer las preguntas ahora. Si no, tenemos que armar el asado ese, las tortas fritas y todas esas cosas. ¿Se entiende, Diego? ¿Se entiende lo de la picaresca? Es una categoría de la literatura. María Josefina Hamet, ¿algo más? ¿Está la niña que de las tortas fritas? Se fue. No, estoy acá. Pasa ¿Y que, qué pregunta me quiere hacer, Mara? no, yo estoy orientando la tesis hacia los trabajadores de frigorífico, y bueno, tienen muchísimo, más allá de las heridas cortantes, cuando se enojan o cuando están cansados o toman alcohol porque toman alcohol. Toman alcohol porque los usuarios les llevan alcohol, o toman alcohol porque ingresan a las cámaras y les da frío, entonces entran a las petatas de las cervezas ahí adentro. Y fuman también cuando hay carne, así que bueno, hay un montón de factores que no deberían existir y existen y no figuran en ningún lado. Y bueno, más allá de los accidentes, encontré que todo lo que es miembro superior está bastante complicado. Todo lo que es túnel carpiano, la mayoría que se han retirado por años o por algún otro motivo, terminan apelando a lo que es el túnel carpiano, o movilidad de dedo, lo que es la pinza. Bueno, ahí está, ¿ves?
ve lo que sale cuando dialogamos. Si bien Mara me rompió el corazón, me hace recordar que parte de la evaluación está también las heridas tan frecuentes en los despostadores y eso. Nunca nadie se pelee con un despostador, porque tienen una habilidad con el cuchillo y un filo en sus cuchillos increíble. Entonces, parte de lo que tenemos que saber evaluar es el tema de las lesiones tendinosas por heridas cortantes y las lesiones neurológicas de los colaterales o del nervio que fuera por heridas cortantes. Es muy importante conocer la movilidad de los dedos y saber que uno debe tomar la movilidad de los dedos y saber bien, esto lo pueden estudiar en cualquier manual de ortopedia, cuáles son los síntomas de las lesiones de los tendones flexores, del flexor profundo, del flexor superficial o de los dos, del extensor. Y bueno, y está el tema de ver en el baremo cómo se suman con el sistema de clasificación de la lesión neurológica cuando hay lesiones de los colaterales. Ya les mencioné, Mara, cuando usted no estaba, que para mí hay una cosa que es un error que deben ser tomados los colaterales del índice y el mayor como los que generan 5 y 7% de incapacidad cada uno cuando están seccionados y no hay sensibilidad, y no el del anular, porque alguien contó ahí una nomenclatura distinta y da en el cuarto dedo, pero no es en el cuarto dedo, es el cuarto colateral, que es el cuarto colateral, obviamente es el colateral cubital del índice. Lógicamente el índice y el pulgar, por la pinza fina, tienen mayor valor y deben ser evaluados así. Es un tema fundamental, hay mucha patología, digamos, en la gente que trabaja con estas herramientas. Respecto de que usted dice que fuman, que beben y que no sé qué otras cosas, suena un poco prejuicioso, Mara. No, bueno, pero tengo razón. Escúcheme, Me encontré. si usted lo toma de una determinada manera, a lo mejor usted dice, no, mire, se cortó porque había bebido alcohol, y no, ni siquiera es un accidente de trabajo, es responsabilidad del trabajador. Ahora, yo te digo que me parece que hay que estar en esas cámaras. Sí, no, más vale que hay que estar. Aparte no les dan los elementos de protección, entonces, no tienen las botas, no tienen las camperas, no están obligados realmente como para estar, y no cumplen con el tiempo estipulado, porque cada una hora deberían salir 15 minutos. Entonces directamente hacen 5 horas seguidas y luego salen 1 hora. Y usted quiere que no se tomen un ginebrón. Ni una ginebrita se puede tomar para calentarse el hombre. Entonces, ahí hay que hacer un análisis más holístico con otras dimensiones. Por ejemplo, los obreros de la construcción que se comen el asadito al mediodía, proverbial, qué sé yo, si uno saca un vinito y después hay que subirse al andamio, ¿cuánto pesa el machismo ahí para negarse a beber el vinito? También. ¿El tipo qué es si no toma el vinito con sus compañeros? Entonces ahí el obrero se cae del andamio porque bebe alcohol o porque es machista. Entonces yo creo que hay que ganar dimensiones, digamos, para poder analizar las causales de los accidentes. En fin. Es un tema apasionante, pero hay que profundizarlo, en principio, caso por caso. Mariana Moses, tal cual me dice. Voy a poner ahí, a ver si tengo chats. Sí, gracias, tal cual. ¿Alguna bibliografía que recomiende para hacer? Mencionó el Ramos Bertis, sí. Mira, hay un manualcito que es el Ramos Bertis. Conviene tenerlo en la biblioteca. Vale, yo tengo 2. Uno lo perdí, el original que tenía en 2 tomos. En un tomo, después compré otro en 2 tomos y presté un tomo, y después compré uno usado. Pero tengo el Ramos Bertis viejo, tengo el Ramos Bertis en 2 tomos y tengo el resumen, que es este. Para plagiar está fantástico. Y tiene una ventaja enorme, que hoy día está recontra rebasada con toda la informática y todas las imágenes y
lo que uno puede encontrar en YouTube, hoy los medios pedagógicos para entender cualquier cosa que usted quiera entender son fantásticos, pero tiene el milico estaba ahí en Corrientes, en un cuartel, recibía el journal de traumatología, recibía la review de ortopedia, la revista de la Sociedad Argentina, y hacía resúmenes, y hacía dibujitos. Entonces esos dibujitos, la verdad que esos esquemitas son sumamente ilustrativos. Han democratizado, el general Ramos Berti ha democratizado la ortopedia. Antes de él, los próceres de la ortopedia decían mucha clínica, mucha semiología, hay que enseñar mucha semiología, mucha radiología, nada de tratamiento. Hoy día, después con la residencia y con Ramos Berti se democratizó mucho el tratamiento y las conductas en traumatología. Así que, en fin, fue un general de la nación. Muy interesante su historia. Como corresponde a un general de la nación, la secretaria que tenía en el Hospital Militar Central, donde era director, era su amante. Y como corresponde a un amante de un general, la amante se le fue con el verdulero de enfrente del hospital. Y el general cruzó con un revólver y lo baleó al verdulero, pero no lo mató. Y después el general se tiró abajo de un tren, pero no se murió. Su libro es maravilloso, como existencia, digamos, trágica, fue una catástrofe, ni se murió, ni mató. Estaba preso en Campo de Mayo, yo lo conocí allí, por haber baleado al verdulero. ¿Le gusta la Radiolandia? De la ortopedia. Se debe haber muerto ya. Se debe haber muerto. Tiene un hijo que anda por ahí con el apellido, está siendo traumatólogo también. Me encantó, Giglio. Mirá que escuché clases de traumatología todos estos años, pero la verdad que ese dato no lo tenía. Y sí. Está bueno, digamos, ahora que estamos deconstruyendo los machismos, pobre general, se le fue con el verdulero. Escúcheme, ¿dónde está la niña? A mí casi te diría que no me hace daño que te hayas dormido y te hayas quedado haciendo torta frita por una clase de morondanga, imagínate. Bueno, ¿qué más quieren saber del generalato argentino? ¿Quieren saber algo de Cohen? Parece que es de Central, es un canal. No está ahí, mira. Debe estar desesperado porque ahora Messi viene a jugar en Newell's. Ya se volvió loco cuando vino Maradona, ahora debe estar loco. Ahora se me arma acá, porque acá debe haber alguno de Central que me va a saltar al cuello, seguro. A la yugular. Bueno, los extraño mucho, a pesar de que no los conozco. Pelearme por Newell's y Central, ir a visitarlos, ir a la facultad. Así que espero que me den una revancha y poderlos conocer personalmente. Gracias, Giglio. No? Un lujo. Mariana Moses, ¿cómo que no viene Messi? ¿Cómo nos falta encontrar 600 millones de euros y lo traemos? Mirá lo que te digo. Bueno, cuídense mucho. Hay muchos compañeros muy queridos pasándola mal con el asunto del coronavirus. Ahí Silvia lo debe conocer a Pablito Torres, un compañero de la medicina social, ahí está internado con el coronavirus. Una querida compañera tuvo un accidente in itinere, la compañera que era prácticamente la principal animadora del tema del suero de convaleciente, la directora de sangre de la provincia de Buenos Aires, del Instituto de Hematología de la provincia de Buenos Aires, estaba dentro del lote de viejos militantes que volvimos a la actividad tratando de arreglar un poquito el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Tanto Nora como yo todos los días viajamos siempre tarde, siempre llegando a reuniones a La Plata, y Norita Echenique, a quien quisiera recordar y rendirle un homenaje, una persona, una gran luchadora por la desmercantilización de la sangre en la Argentina,
Ella había sido secuestrada con el padre en la mansión Seré, una gran persona, de esas personas que han honrado la medicina. Y bueno, se despistó el auto y murió ahí en el accidente in itinere. Así que es una víctima más de las tragedias que se desarrollan en torno al trabajo. Una pregunta. Todas estas personas de los servicios esenciales que se están enfermando y muchos de ellos muriendo, ¿son enfermedades profesionales? ¿Están en el listado de enfermedades profesionales? ¿Qué va a hacer la Comisión Médica Central cuando esas enfermedades no listadas le lleguen y las ART presionan porque si pagan todos esos óbitos no le cierran los números? Es un tema muy, muy importante en este momento que nosotros peleemos porque la epidemia de COVID, cuando afecta a trabajadores de la salud, a trabajadores de la policía, a trabajadores de la limpieza, a trabajadores de lo que fuera, los compañeros que van a... Y otra pregunta más. Ese 30, 40, a lo mejor 50% de trabajadores que no tiene RT, cuando van a hacer las ollas populares, o andan recolectando, o van a trabajar en el servicio doméstico, o van a buscar una changa en alguna casa, qué sé yo. ¿Quién los cuida? Tenemos tanto por hacer. ¿No, Silvia? Sí, Gilio, nos dejaste todos pensando. La estamos Bueno, debatiendo ahí. Un poquito. Me estoy tratando de ganar el asadito y ganar las tortas fritas de la compañera. No, un lujo, Bueno, un lujo Josefina, escucharte. Un lujo escucharte. Josefina Hamed la castigué mucho porque cuando estoy con el teléfono veo 4 cuadraditos. Uno, Cohen, que huyó porque es un canalla y no quiere saber nada de que Messi viene a Newell's Old Boys. A Silvia, a quien amo entrañablemente, cada vez más, te extraño mucho, Silvia. Y a Josefina Hamed, que no tenía el gusto, pero ahora está ahí en el cuadradito y tiene una sonrisa muy, muy, muy agradable. Gracias, María Josefina. Gracias. De haber sabido me peinaba un poco más. Pero yo con estas mechas, imagínense. No, Josefina. No, Josefina, no soy de esos que ven a las personas por su peluquería y por su pilcha, por la pinta. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, la charla estuvo un beso a fantástica. todos, un abrazo, espero conocerlos rápido. Espero que Silvia se ocupe. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, Gilio, gracias a vos. Gracias. Me salvo. Chao.